ahora sí, damos ya la bienvenida, por un lado, al doctor Juan Martínez de María, director médico del Instituto Bernabéu en Madrid. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también damos las buenas tardes, la bienvenida al doctor Alfonso Bermejo, director médico de la clínica Minifip. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo mismo, muchas gracias también por estar con nosotros. Y como decíamos y avanzábamos al principio del programa, vamos a empezar a conocer lo más básico, también para intentar entender el lenguaje médico que utilizan muchas veces y que en muchas ocasiones es un poquito complejo de llegar a entender. Vamos a hablar sobre la estimulaciones hormonales, estimulaciones y tratamientos para los ciclos, tratamientos, llámalos como quieras, de reproducción asistida. Vamos a empezar, como digo, por el principio, doctor Martínez de María. Yo creo que lo más básico es qué es exactamente y qué función cumple, por qué hay que hacer una estimulación hormonal. La estimulación hormonal parte del propio funcionamiento natural del ovario. Debemos tener en cuenta que el ovario, en su proceso natural, en su ciclo, va a generar un único óvulo en la inmensa mayoría de las situaciones, que va a ser ovulado para poder posteriormente ser fertilizado por un espermatozoide para dar lugar a un futuro embarazo. Pero no es un proceso único, es decir, el proceso de ovulación es un proceso de selección natural en el cual al comienzo del ciclo, que generalmente coincide con los días de la menstruación de la mujer, de la regla, hay una selección, un reclutamiento de un número de óvulos variable que va a hacer se van a poner a crecer y al cabo de los siguientes días esos óvulos van a ir quedándose en su desarrollo por su menor viabilidad, menos uno, que es el que llegará al final. Esta es la base de los tratamientos de estimulación hormonal que en mayor o menor medida con unas preparados o con unas dosis u otras nos van a permitir rescatar de esa pérdida de viabilidad de los óvulos un número total o parcial de los que son inicialmente reclutados o seleccionados. Porque esta respuesta me lleva a una pregunta que tenía anotada para hacerla más adelante, pero que yo creo que es el momento, porque sí es cierto que muchas pacientes refieren, muchas veces en consulta también, temores y miedos precisamente a esta estimulación. Una de las cosas que por lo menos a mí me ha llegado es que se quejan o dicen que tienen miedo a quedarse sin reserva ovárica, que se queden sin óvulos en muy poquito tiempo, que les llegue la menopausia muchísimo antes. En principio no tiene. No Efectivamente, en base a esto claro. que he comentado, en principio lo que nosotros hacemos es rescatar unos óvulos que habiendo sido seleccionados y reclutados, de otra manera se habrían perdido igualmente. O sea que no hay que tenerle miedo a ello. En este sentido no, claro. Vale, luego se utilizan una jerga, utilizan ustedes los doctores una jerga que a veces es difícil de entender. Se hablan, por un lado, ciclo largo, ciclo corto, agonistas, antagonistas, hormonas purificadas, hormonas recombinantes. Son muchas cosas, pero más o menos para hacernos una ligera idea qué significa cada cosa. Empezamos, si le parece, por diferencias entre agonistas y antagonistas. Muy bien, sí. El objetivo de una estimulación ovárica es, por un lado, el objetivo principal, que es conseguir un número de óvulos, bueno, en algunos casos máximo, en otros casos adecuado. Pero, por otro lado, la inercia natural del organismo de la mujer va a ser que tarde o temprano se produzca la ovulación, es decir, la liberación de ese o de esos óvulos, con lo cual los perderíamos y no podríamos hacer nada con ellos. Para evitar ese proceso de ovulación se diseñan una serie de protocolos a través de unos medicamentos que son los agonistas o antagonistas de una hormona, que es la GnRH o gonadotropina, que es la que se va a encargar mediante una liberación brusca de otra hormona, que es la LH, de forma natural, en provocar la ovulación. Estos fármacos, agonistas o antagonistas, van a actuar de una forma inhibitoria, van a evitar que se produzca ese pico de LH para que no se produzca, mejor dicho, la ovulación. De manera que, en líneas generales, los antagonistas van a definir el ciclo corto y los agonistas el ciclo largo. Que también ciclo corto y ciclo largo también, lógicamente, entiendo, hace referencia a la duración de ese tratamiento. Sí, porque no siempre. Efectivamente, por el propio mecanismo de acción de estos medicamentos, los agonistas, para hacer ese efecto inhibitorio de la ovulación, necesitan pues al menos 7-10 días de administración continuada para evitar efectivamente este hecho. Sin embargo, los antagonistas tienen una acción inmediata, por tanto, el ciclo largo
El agonista, este fármaco, se administra una semana antes de comenzar la estimulación hormonal propiamente dicha, que suele ser con la menstruación de la mujer, y los antagonistas se introducen cuando ya se prevé un riesgo elevado de ovulación. Y otra duda también que les surge muchas veces a las pacientes, bueno, más que una duda es una preocupación, porque uno de los principales problemas de toda esta medicación es el precio. Son medicinas, por llamarlo de alguna manera, de un elevado coste, y más cuando se acercan a la farmacia y dependiendo de la medicación que se le haya recetado en consulta, si estamos hablando de hormonas purificadas o recombinantes, el precio también varía mucho. Cada vez menos, porque efectivamente, bueno, la historia de las hormonas destinadas a la estimulación... Claro, porque primero, ¿qué diferencia hay entre Exacto. hablar de purificadas y recombinantes? Exacto. Estamos en el grupo de las llamadas gonadotropinas, es decir, son las hormonas que con una similitud total o parcial con las hormonas que actúan de forma natural en el crecimiento y maduración del óvulo, que es la FSH básicamente y en menor medida la LH. Estas hormonas históricamente, en un principio, años 60, se obtenían a partir de la orina de las mujeres menopáusicas. Estamos hablando de las hormonas urinarias. Posteriormente, mediante procesos de purificación, procesos químicos especiales que se llevan en el laboratorio, se ha conseguido que, partiendo de la misma materia prima, consigamos hormonas de una altísima pureza, de manera que, por un lado, conseguimos una máxima eficacia y, por otro lado, evitar la contaminación de otras proteínas que pudieran ser perjudiciales para la mujer. Posteriormente, hacia los años 90, aparecieron las hormonas recombinantes, que no son ni más ni menos que hormonas en las cuales se fabrican en el laboratorio cogiendo el material genético, el gen, que va a producir esa proteína. O sea, diferencia entre o limpiarlas o fabricarlas, básicamente. A efectos prácticos, ha habido mucha controversia y mucha batalla en cuanto a encontrar la superioridad tanto en eficacia como en seguridad de unas sobre otras, pero evidentemente ahí, dentro de lo independiente que se pueda ser en los estudios científicos de los laboratorios farmacéuticos, se ha visto que en líneas generales no hay diferencias en términos de seguridad, tasas de embarazo, tasas de recién nacido sano en casa, como de eficacia como de seguridad, es decir, efectos secundarios que puedan venir derivados de la propia acción de la hormona o de la respuesta del ovario a dichas hormonas. Y vamos con otra de las preocupaciones también máxima, en este caso yo creo que no solo de las pacientes, sino también de los profesionales y de los médicos, que es el miedo a la hiperestimulación. Entonces la pregunta sería, primero, ¿qué es la hiperestimulación? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué consecuencias puede tener? La hiperestimulación ovárica es una de las complicaciones más temidas, tanto por los médicos como por los pacientes, y es una serie de acontecimientos que provienen generalmente, no siempre, pero generalmente, de una respuesta alta, excesiva, a la estimulación hormonal. Generalmente mujeres que desarrollan por encima de 15, 20 folículos, óvulos, durante el tratamiento. No solo es necesario eso, sino que después es necesario que a través de una serie de acontecimientos que van a desencadenar un desequilibrio de líquidos en el organismo, y sobre todo, especialmente cuando la mujer se queda embarazada en el mismo ciclo en el que realiza el tratamiento, esos acontecimientos van a generar un progresivo desequilibrio de líquidos en el organismo que van a dar lugar al cuadro de síndrome de hiperestimulación ovárica propiamente dicho. Un síndrome que, bueno, profundizaremos un poquito más en este tema, también con el doctor Bermejo, porque entiendo que en el caso de una comúnmente llamado minefilia, digo que luego más adelante explicaremos un poquito mejor qué es todo esto, cuando no hay estimulación o una estimulación es muy muy pequeñita, este riesgo lo dejamos a un lado. El riesgo disminuye enormemente, claro. Eso depende del nivel de estrógenos que alcance la paciente al final de la estimulación, de forma que con menos medicación, con menos dosis, con menos folículos creciendo y produciendo estradiol, llegaremos a niveles de estradiol al final de la estimulación más bajos y el riesgo de hiperestimulación será menor. Porque en principio todas las mujeres responden igual a la medicación o varía dependiendo de una mujer a otra. Siempre hemos oído también cuando dicen, bueno, es que me han hecho un primer ciclo que ha sido negativo, pero bueno, ya sabemos que es un ciclo de prueba. ¿Esto es así?
No sé quién de los dos quiere contestar. Bueno, creo que ciclo de prueba como tal no realizamos porque son tratamientos caros, con medicamentos caros y no se trata de estar haciendo ensayo y error. Pero la estimulación y la respuesta sí que dependen de muchos factores. Uno de ellos fundamental, la reserva ovárica que tenga la mujer. No todas las pacientes parten del mismo número de folículos cada mes. Y fundamental también el peso de la paciente, ¿no? A mayor peso la respuesta suele ser inferior, el tipo de ovario, el ovario poliquístico es un ovario que responde especialmente bien. La paciente con baja reserva es una paciente que aunque le demos dosis muy altas de medicación va a responder mal. Entonces, hay varios factores, pero no es que trates no es probar por probar, sino que al final intentas adaptarte a las características de cada paciente. Y entiendo también que dependiendo de, sobre todo si estamos hablando de una estimulación a una donante de óvulos, por ejemplo, ¿no? Que interesa que también dé un número mayor, porque además la parte de complicaciones que nos comentaba el doctor Martínez de María, en el caso de que se quede embarazada va a ser peor, ese riesgo también tampoco lo tenemos. Es decir, la estimulación varía también del objetivo y del tratamiento, o no tiene por qué ser así. Efectivamente, la estimulación, por un lado debemos distinguir estimulación en paciente y por otro lado en donante. Los objetivos son totalmente distintos. En el caso de la paciente, el objetivo va a ser lograr aquellos parámetros que sean óptimos en cuanto a su capacidad pronóstica para llegar al objetivo final, que es la tasa de embarazo del recién nacido sano en casa, ¿no? Entonces, por un lado, como ha dicho mi compañero, el Alfonso Bermejo, una cosa es asumir que en un primer ciclo, bueno, pues tenemos una serie de grado de incertidumbre que quizá no tengamos tanto como en el segundo o tercer ciclo, pero partimos de una serie de datos, como son, bueno, pues determinaciones en sangre, determinaciones ecográficas que nos van a permitir adaptar muy bien el tipo de protocolo y de dosis que nos permita conseguir ese objetivo. Conoces la donación de sangre, conoces la donación de médula, conoces la donación de órganos, pero ¿conoces la donación de óvulos? Compartir es vivir. Llama al número gratuito 910 13 13, 910 13 13 o entra en fivmadrid.es, fivmadrid.es e infórmate. Fertilidad, diagnósticos genéticos, técnicas Hablamos de claro de infertilidad y reproducción. In vitro en libertad, el primer y único programa dedicado a la fertilidad y la reproducción asistida. betaesperas, embarazos múltiples, Un programa hecho por profesionales de la reproducción al alcance de todo el mundo. ropa, donación de gametos, fragmentación de Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. inseminación artificial, adopción de embriones, seminogramas, betaesperas, embarazos múltiples. En Clínica Amnios, todos los tratamientos, todas las técnicas. Ven a descubrirnos en una primera consulta gratuita en amnios.es. Tú decides el futuro. Amnios lo hace posible. Amnios.es. Pues continuamos hablando de hormonas, de estimulaciones, de tratamientos con el doctor Juan Martínez de María de la clínica del Instituto Bernabéu en Madrid, con el doctor Alfonso Bermejo de la clínica Minifib también en Madrid. Y yéndonos ya un poquito al tema Minifib, que es, surgió hace unos años, está teniendo su importancia y su lugar también en la reproducción asistida. Esos tratamientos o sin estimulación o con una estimulación mínima. Creo que es así, ¿no? Sí. Estos tratamientos que parece darle una vuelta, un giro completo a lo que habíamos tenido hasta ahora, ¿realmente qué aportan frente a las estimulaciones tradicionales? Bueno, realmente al final lo que hemos hecho es dar una vuelta completa, ¿no? La primera niña que nació de reproducción asistida vino de un ciclo natural, ¿no? Se hizo el tratamiento con el único bocito que hizo su madre en un ciclo natural y que se recuperó por la paroscopia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es verdad que todo lo que es el proceso de estimulación en busca de mejorar la rentabilidad y de mejorar la eficacia de los tratamientos también ha ido ganando en complejidad, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, como poquito a poco se fue añadiendo medicación oral, de la medicación oral a medicación urinaria, de la medicación urinaria a medicación recombinante. Hemos ido aumentando complejidad y cada vez más inyecciones, cada vez mayor gasto para los pacientes. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que también la calidad de los laboratorios, que es la clave al final de la fecundación in vitro, es una calidad que no teníamos hace 30 años, ¿no? Entonces hemos llegado a ese punto en el que ya no necesitamos 30, 40 ovocitos para poder tener un buen embrión, para poder transferir.
hemos llegado a un punto en el que no necesitamos una cantidad alta de óvulos para llegar a transferencia y para conseguir embarazo, y es por eso por lo que estamos volviendo un poco hacia atrás. Del propio Robert Edward, que fue la persona que consiguió aquel primer embarazo, una de las personas que lo consiguió, pues él mismo no hizo una editorial en el año 96 muy llamativa, ¿no?, en la que abogaba un poco por volver, no al ciclo natural puro, pero sí que a lo mejor era el momento de volver a pensar todo y pensar que a lo mejor también nos hemos pasado de rosca con las estimulaciones y que podemos volver a un proceso más natural, ¿no? Estos tratamientos aquí en Europa ha costado un poco más establecerlos, pero en Japón y China, Estados Unidos, hay clínicas que se centran exclusivamente en este tipo de tratamientos y, por ejemplo, las clínicas Kato de Japón son las clínicas hoy en día que más tratamientos, mayor número de ciclos hacen a nivel mundial, ¿no? O sea, que no es un tratamiento que hagan cuatro ginecólogos, que es un tratamiento que realmente lleva muchos años ya sentado, ¿no? Claro, porque también por lo que nos está contando, yo creo que se juntan dos cosas. Por un lado, como hablábamos antes, el coste, ¿vale? El coste de esta medicación, que decíamos que es bastante elevado, y luego el beneficio o no beneficio para la paciente. El coste ya nos ha quedado claro que evidentemente al no tener este gasto, evidentemente el coste va a ser bastante menor. Pero los resultados, habrá casos a lo mejor en los que sí esté indicado, otros en los que esté contraindicado. A ver, la clave de la fecundación in vitro, yo creo que eso los pacientes lo tienen que tener claro, es que lo que realmente embarazan in vitro son los embriones, no los óvulos. Es decir, al final una paciente de 35 años que tenga un buen embrión para ponerse, su tasa de embarazo será la misma que la de otra paciente de 35 años que tenga un embrión para ponerse, independientemente de que un embrión venga de 2 óvulos o venga de 50. Claro. Otra cosa es que la otra paciente tenga más posibilidades de congelar embriones sobrantes para nuevas oportunidades sin tener que pasar otra vez por una estimulación, pero a igualdad de embriones transferidos la tasa de embarazo es la misma, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Comentar pros y contras a la paciente de una estimulación suave, a la pareja que conozca las ventajas e inconvenientes y que puedan decidir como una alternativa más, ¿no? Yo creo que al final también a veces caemos en buscar el mejor tratamiento para todo el mundo, ¿no? Y no se trata de decir que la estimulación convencional no sirve o que la minifin no sirve, ¿no? Sino buscar todas las alternativas. Depende. Y que la pareja sepa pros y contras de cada una, ¿no? Claro, yo no me canso de decir que la reproducción es una medicina también muy personalizada, muy personalizada. Pero yo creo, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Porque los problemas que yo le veo es, por un lado, evidentemente va a haber menos material que congelar, va a haber menos embriones que se van a congelar en el caso de que ese ciclo no vaya bien. Y por otro lado entiendo también que las tasas de cancelación de los ciclos también aumentarán. Sí, bueno, lo primero en cuanto a las tasas la segunda pregunta, las tasas de cancelación, es inevitable. En el ciclo natural, intentando hacer las cosas lo mejor posible, estamos en torno al 50-60% de ciclos cancelados porque no tienes el control que tienes en un ciclo estimulado. La paciente te puede ovular unas horas antes de la punción, no puedes utilizar medicamentos como los agonistas y antagonistas de los que hemos hablado antes. Puede ocurrir al aspirar un único folículo que ese óvulo no salga. En una donante a lo mejor puedes aspirar 28, 30 folículos, o una paciente con buena respuesta, 15, 16 folículos, sacas 14 y no pasa nada. Aquí te lo estás jugando todo a una carta, o puede ocurrir que ese ovocito no fecunde, ¿no? Nos fecunda más o menos el 80% de los óvulos, pero el 80% de uno, pues es sí o no, claro, ¿no? Entonces las cancelaciones inevitablemente van a ser más altas. Lo que pasa es que, claro, también al ser un tratamiento mucho más llevadero, mucho más repetible, la paciente va a tener mucha más capacidad ante esas cancelaciones de volver a hacer un nuevo ciclo. Eso está estudiado, sobre todo en los países nórdicos, con la estimulación suave. Repiten el doble las pacientes que hacen una estimulación suave tras un negativo o un ciclo cancelado que las que han hecho una FIT convencional. Entonces, una frase que rehusamos mucho, que es con buenos embriones, esto es cuestión de insistir, pues por esta vía la paciente puede insistir, ¿no? En Holanda, por ejemplo, la Seguridad Social ofrecía 6 ciclos naturales frente a una estimulación convencional. Las parejas decidían y vieron que al final, después de un año de seguimiento, la tasa de recién nacido vivo era la misma, ¿no? Seguramente las que habían hecho ciclo natural habían necesitado inevitablemente más intentos, pero habían llegado al mismo punto después de un año, ¿no? Que era el niño en casa, que es el objetivo. Y la otra pregunta que me hacías respecto a la congelación, igual, manejamos menos ovocitos. Si comparamos 1000 parejas que hagan minifib frente a 1000 parejas que hagan una estimulación convencional, inevitablemente van a congelar más las pacientes que hagan una FIT convencional, pero sabiendo, claro, vas a los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en las que participamos todas las clínicas, y con FIT convencional están congelando menos de la mitad de las parejas. Es decir, no es cierto que con una estimulación mínima no congele nadie, congela más o menos, al menos por nuestros datos, en torno al 30% de las pacientes, y no es cierto que con una FIT convencional congele todo el mundo, ¿no? Y bueno, también es verdad que no podemos caer un poco en el error de pensar que el éxito de esto es una nevera llena de embriones para poder utilizar en el futuro, ¿no? Y
hay parejas que no quieren congelar y eso también hay que respetarlo, ¿no? Sí, bueno, o quieren reducir al máximo el número de embriones a congelar, ¿no? Y en el fondo el éxito es lo que escuchábamos al principio del programa, poder escuchar ese latido de corazón en una ecografía, claro. Y ya para acabar, porque nos quedamos sin tiempo, y sí conocer un poquito la opinión de los dos invitados, es en este caso, ¿vale? Yo entiendo que una mini FIP, una estimulación de este tipo debe ser algo consensuado tanto entre el profesional, el médico, como la propia paciente. Es decir, no es una decisión que tienen que tomar solo los pacientes, ¿o sí? Pienso que es una decisión efectivamente consensuada, pero que... Porque además estamos en una especialidad que son los pacientes quienes muchas veces aportan el tratamiento, cosa que en ninguna otra rama de la medicina ocurre. Sí, lo que ocurre es que, bueno, el paciente debe ser correctamente informado y el paciente debe tomar parte en las decisiones, pero evidentemente nosotros somos las personas que tenemos la formación y la experiencia y tenemos el deber de guiar y orientar a los pacientes. Aquí hay un dato muy importante a la hora de intentar una estimulación suave, una estimulación convencional, y es tener en cuenta si va a haber algún cambio importante en el pronóstico con un tratamiento o con otro. Desafortunadamente, la media de edad de nuestros pacientes en prácticamente todos los tratamientos es cada vez más elevada, y eso hace que limitar la respuesta a través de una estimulación suave pueda disminuir, no en todos los casos, insisto, y de hecho en algunos casos se intenta así como una alternativa incluso en pacientes con baja respuesta, ¿no? En fin, se trata de efectivamente informar adecuadamente al paciente y recomendarle cuál sería la mejor estrategia, teniendo en cuenta que hoy en día, bueno, pues la edad es un factor muy, muy importante a la hora de tomar estas decisiones. Sí, bueno, un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Fundamental a la hora de explicar un tipo de tratamiento, pros y contras de cada uno, que la paciente y la pareja los conozca. Y bueno, también es verdad que al final la estimulación mínima es mi día a día y también me ha ido cambiando un poco la idea de todo esto, ¿no? Yo me he dado cuenta fundamentalmente de dos cosas, ¿no? Una de ellas, que las parejas de muy buen pronóstico, que en su momento he podido embarazar y que he ayudado a que se embarazaran haciendo estimulaciones convencionales, creo que son parejas que también lo podrían haber conseguido con menos medicación. Son parejas de buen pronóstico que a lo mejor no habrían necesitado una estimulación con muchos ovocitos. Y quizá también el otro extremo, ¿no? Pacientes con muy baja reserva, que a veces nos empeñamos en hacer estimulaciones fuertes para al final conseguir 3-4 ovocitos. También te das cuenta que puedes conseguir lo mismo con estimulaciones más suaves, pero evidentemente esto al final hay que individualizarlo, y no es minifit para todas, no es fit convencional para todas, y querer entrar en eso o buscar un tratamiento para todo el mundo es absurdo, porque aparte nunca vamos a llegar creo que nunca llegaremos a eso, un poco por lo que explicaba también antes mi compañero, ¿no? Hemos pasado de decir que era mejor la recombinante, de ahí a que era mejor la urinaria, y ahora ya estamos en que son iguales, ¿no? Y eso en apenas 5 o 6 años, de 2011, ¿no? Entonces creo que el todo para todas no es bueno. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos dado bastante luz en todo este aspecto que para mí, como desde el aspecto del biólogo, es la parte más complicada. A mí me lo parece, por lo menos. Yo creo que hemos dado bastante luz. Muchas gracias al doctor Bermejo, muchas gracias al doctor Martínez de María. Gracias a vosotros.